Tenía 72 años cuando la vida, o quizás el destino, decidió que ya había pasado suficiente tiempo sola. Fue entonces cuando conocí a Samuel. Lo conocí en el lugar menos esperado, un taller de lectura para la tercera edad en la Casa de la Cultura de Querétaro. Él tenía 69 años, una calva que brillaba bajo la luz del salón y unas manos de carpintero, gruesas y marcadas por el trabajo. Pero lo que me atrapó fue su mirada, una mirada de quien ya ha perdido muchas cosas en la vida, incluyendo, y quizás la más importante, la prisa. Samuel no sabía leer bien. Sus dedos, acostumbrados a la lija y el martillo, tropezaban con las palabras, y su voz se quebraba por la vergüenza. Yo, que pasé 40 años como maestra de primaria, sentí una ternura que creía olvidada. Empecé a ayudarlo los miércoles, después del taller. Nos sentábamos en una banca del jardín, bajo la sombra de una jacaranda, y entre páginas y sílabas pronunciadas con esfuerzo, nació un afecto quieto, un cariño sin estruendos, de esos que solo florecen cuando sabes que el tiempo que te queda no está para ser desperdiciado. Empezamos a salir. Él siempre llegaba a mi puerta con una camisa perfectamente planchada y un ramo de bugambilias de su propio patio. Íbamos a tomar un café de olla al centro, a caminar por los andadores empedrados, y me escuchaba. De verdad me escuchaba, como si cada palabra mía fuera un secreto que él tenía el privilegio de guardar. Después de 2 meses de sentirme vista, de sentirme de nuevo una mujer, y no solo una madre o una viuda, decidí presentárselo a mis hijos, Sofía y Mateo. Y fue ahí, en ese preciso momento, donde la historia que yo creía de amor empezó a teñirse de una injusticia silenciosa y amarga. No preguntaron por él, por el hombre que me hacía reír. No preguntaron qué me gustaba de él o cómo nos conocimos. Sus preguntas fueron filosas, directas, como dardos lanzados a mi felicidad. ¿Y él trabaja, mamá?, preguntó Mateo sin apartar la vista de su celular. «¿Tiene hijos?», continuó Sofía. «¿Tiene casa propia? ¿Tiene seguro de gastos médicos?». Cada pregunta era una tasación, un cálculo frío de su valor como proveedor, no como compañero. Yo respondía con calma, pero por dentro, una semilla de hielo comenzaba a crecer. En su cuarta visita, mientras Samuel me ayudaba a regar las macetas del patio, mi hija Sofía me tomó del brazo y me llevó al pasillo. Su voz fue un susurro venenoso, cargado de una piedad que hería más que un grito. «Mamá, por favor, abre los ojos. Ese hombre solo está buscando lo que tienes. Se está aprovechando de ti». No respondí, no en voz alta. Simplemente asentí, como si aceptara su preocupación. Pero esa noche, en el silencio de mi recámara, saqué el viejo cuaderno de contabilidad familiar. El cuaderno donde, por años, yo había anotado cada peso que salía de mi bolsa para sostener el teatro que ellos llamaban sus vidas. Lo que no esperaban era que su acusación no me haría dudar de Samuel, sino de ellos. Antes de seguir, cuéntanos en los comentarios. ¿Has vivido algo parecido? Esa noche no dormí. Pasé las páginas amarillentas de ese cuaderno, no con rabia, sino con una tristeza profunda, una que se siente en los huesos. Allí estaban los recibos, las transferencias, las pruebas de un amor que yo daba en silencio y que ellos, al parecer, habían olvidado. La universidad de mi nieto, el hijo de Mateo, pagada semestralmente de mi cuenta de jubilación. La entrada para el coche que Sofía manejaba con tanto orgullo, un préstamo que yo le di y que ella convenientemente llamó un regalo. Los medicamentos para la presión de Mateo, que cada mes compraba en la farmacia con mi tarjeta porque su seguro no los cubría. Y la joya de la corona, lo que me hizo sentir invisible de verdad, el contrato de arrendamiento del departamento donde vivía Sofía con su esposo. Un lugar que ella presumía como nuestro depa, pero cuyo alquiler llevaba pagando yo, puntualmente, desde 2009. Ellos no vivían de su esfuerzo, vivían de mi silencio, vivían de mi amor incondicional, ese que ahora usaban como arma para juzgar a un hombre bueno que solo me había regalado flores y su tiempo.
La acusación de mi hija resonaba en mi cabeza. Ese hombre está detrás de lo que tienes. Y mientras miraba los números, las fechas, las cantidades, una verdad dolorosa se instaló en mi corazón. El único interés que había movido a esa familia durante años había sido el mío. Y ellos, mis propios hijos, eran los que se habían estado aprovechando. El cuaderno olía a guardado, a papel viejo, y a verdades que yo misma había decidido ignorar por demasiado tiempo. Cada página era un pequeño monumento a mi silencio. No era un acto de masoquismo revisar aquello. Era una necesidad, como un animal herido que lame sus propias heridas para entender de dónde viene el dolor. La humillación no fue un evento público, no todavía. Fue un golpe sordo y privado, en la soledad de mi cuarto, con la única compañía de los números y los recuerdos. Allí estaba, con una caligrafía que se había vuelto temblorosa con los años, el registro de mi invisibilidad, la colegiatura de la prestigiosa universidad de mi nieto, que Mateo siempre mencionaba en las reuniones con un aire de «Miren el sacrificio que hacemos por nuestro hijo». Mentira. El sacrificio tenía mi nombre y salía de mi pensión. Seguí pasando las hojas. El enganche del auto que Sofía presumía en sus redes sociales con la frase «fruto de nuestro esfuerzo». No, mi niña. Fruto de que yo decidí no cambiar mi propio coche por casi 10 años. Fruto de mis ahorros, esos que guardaba para mi vejez, para no ser una carga. ¡Qué ironía! Me había convertido en una carga de la que, sin embargo, no dejaban de sacar provecho. La humillación se sentía como un frío que sube desde los pies. No era el dinero, nunca lo fue. Era el ser reducida a una cuenta bancaria andante, a una proveedora silenciosa a la que se le negaba el derecho a tener una vida, a sentir afecto, a ser feliz con un hombre bueno, sin que su felicidad fuera sometida a un escrutinio financiero por aquellos a quienes yo les había dado todo. Mientras mis hijos me veían como un cajero automático, Samuel, el hombre que habían condenado sin juicio, solo me había dado flores arrancadas de su jardín y tardes de plática sin prisa. No me había pedido ni un peso, ni siquiera que le pagara un café. Su único interés era aprender a leer las cartas que sus nietos le mandaban desde Estados Unidos. Y mis hijos, con sus títulos universitarios y sus vidas aparentemente exitosas, no eran capaces de leer mi corazón. Esa noche la humillación se transformó. Dejó de ser una herida pasiva y se convirtió en una decisión firme. No iba a gritar. No iba a reclamar. Mi dignidad era lo único que me quedaba intacto. Cerré el cuaderno con cuidado. Lo puse en mi buró y supe exactamente lo que tenía que hacer. El domingo siguiente habría café en mi casa. Y por primera vez en muchos años, la cuenta no la pagaría yo. La pagarían ellos, con la moneda más cara que existe. La verdad. El jueves por la mañana, el sol entró por la ventana de la cocina con una insolencia que no se correspondía con la quietud de mi alma. Sobre la mesa, junto a la azucarera, descansaba el teléfono inalámbrico. Durante años, ese aparato había sido mi conexión con el mundo, un cordón umbilical con mis hijos. A través de él había escuchado sus logros, sus quejas, sus peticiones de último minuto. Pero esa mañana, el teléfono se sentía distinto. Pesaba. Ya no era un simple objeto. Era una herramienta, el instrumento de mi ruptura silenciosa. Me serví una taza de café. Sentí el calor en mis manos y observé el teléfono como si fuera un adversario al que debía estudiar antes del primer movimiento. No había odio en mi corazón, solo una resolución tan sólida y fría como el mármol. Ibas a hacer la llamada. Iba a convocarlos no a un juicio, sino a una clase final. La última lección que esta vieja maestra les daría, una que no estaba en ningún libro de texto. La lección sobre el valor de una madre. Mi mano no tembló cuando marqué el número de Sofía. Esperé, escuchando los tonos que parecían contar los segundos de mi antigua vida. «Bueno», contestó su voz apresurada, de fondo el murmullo de una oficina. «Hija, soy yo», dije, y me sorprendió la calma en mi propia voz. Era una calma ensayada en el insomnio, pulida por las lágrimas que ya no caían. «Hola, ma. Voy de entrada a una junta. ¿Es rápido?» Siempre era rápido.
Mis necesidades siempre debían ajustarse a su agenda. Sí, mi amor, muy rápido. Solo quería invitarlos a ti y a tu esposo a tomar un café el domingo por la tarde, aquí en la casa. Hacía mucho que no nos veíamos con calma. Hubo una pausa. Podía casi escucharla calcular, revisar su calendario mental, sopesar el costo de oportunidad de pasar una tarde con su madre. ¿Pasó algo? ¿Estás bien?, preguntó, y su tono no era de preocupación genuina, sino de quien teme un problema, una nueva petición, una emergencia que atender. Todo está perfecto, hija. Solo quiero verlos. Mentí. Nada estaba perfecto, pero la tormenta aún no llegaba a su puerta. Ah, ok. Está bien, ma. Ahí estaremos. Te marco más tarde. No me marcó, pero yo ya tenía su confirmación. Colgué y respiré hondo. La primera parte estaba hecha. La segunda llamada fue a Mateo. Él contestó al tercer timbrazo, con el sonido de un partido de fútbol de fondo. «Mamá, qué milagro. Hijo, te llamo para invitarlos a comer el domingo. Algo sencillo, solo para estar juntos». «Claro que sí, jefa». «¿Llevó algo? ¿Unas cervezas?» Su despreocupación era casi más dolorosa que la sospecha de Sofía. Para él, yo era el puerto seguro, el lugar que siempre estaría ahí, incondicional, sin importar las veces que se olvidara de mi cumpleaños. Para él, esta era solo otra comida de domingo, no el día en que el telón de su cómoda realidad iba a caer. «No traigas nada, hijo. Yo me encargo de todo. Yo me encargo de todo». Había dicho esa frase tantas veces que ya formaba parte de mi identidad, pero esta vez su significado era otro. Cuando colgué, el silencio de la casa me pareció más denso. Ya no había vuelta atrás. Esa tarde me encontré con Samuel en la banca de siempre. El sol filtrándose entre las hojas de la jacaranda dibujaba patrones cambiantes en el suelo. Le conté mi plan. No le pedí permiso ni consejo, solo le informé, porque él se había ganado un lugar en mi vida que mis hijos habían despreciado, el de un igual. Sus manos de carpintero tomaron las mías con una delicadeza que desmentía su fuerza. Sus ojos, llenos de una sabiduría triste, me estudiaron. «Elena, ¿estás segura?» Su voz era suave. «No tienes que hacer esto por mí. Si mis visitas te causan problemas, yo me alejo». Negué con la cabeza, y una sonrisa genuina, la primera en días, se dibujó en mi rostro. «No lo hago por ti, Samuel. Lo hago por mí, por la mujer que olvidé que era, por la dignidad que me debo. Entonces, estaré contigo. No en la casa, ese es tu momento. Pero estaré aquí», dijo señalando el teléfono con la cabeza, «esperando tu llamada, por si necesitas que alguien te escuche después». Ese gesto, esa comprensión silenciosa, valía más que todas las colegiaturas y los enganches que yo había pagado. Los siguientes 2 días me dediqué a preparar la escena, no como quien prepara una trampa, sino como quien prepara un altar. Limpié la casa con un esmero casi ceremonial. Saqué la vajilla de porcelana que solo usaba en Navidad, la que Arturo y yo compramos en nuestro primer aniversario. Pulí la platería hasta que pude ver mi reflejo en las cucharas. Mi reflejo se veía cansado, pero firme. El sábado por la tarde, decidí hornear un pastel. Un pastel de 3 leches, el favorito de Arturo. La ironía no se me escapó. Un pastel de celebración para lo que se sentía como el funeral de la familia que yo creía tener. Mientras batía los huevos y la harina, el aroma a vainilla y canela llenó la cocina. Era un olor a hogar, a amor, a tiempos más sencillos. Cada paso era un ritual. Cernir la harina, batir las claras a punto de nieve, mezclar las leches con un cuidado infinito. No era solo un postre, era la última ofrenda de la madre que había sido, el último acto de un amor que estaba a punto de transformarse. Cuando lo saqué del horno, dorado y perfecto, lo coloqué en el centro de la mesa del comedor. A su lado, de forma discreta, coloqué mi bolso. Y dentro del bolso, el cuaderno. El escenario estaba listo. Solo faltaban los actores. El silencio que cayó sobre la mesa fue más pesado que una lápida. Las tazas de café se enfriaban, olvidadas. El pastel, con su dulzura inocente, parecía una burla. Los ojos de mis hijos y sus parejas iban del cuaderno a mi rostro,
buscando una explicación, una broma, algo que negara la incómoda verdad que reposaba sobre el mantel. Ricardo, el esposo de Sofía, carraspeó, visiblemente incómodo. Laura, la esposa de Mateo, bajó la vista hacia su regazo como si el contenido de ese cuaderno fuera una ofensa personal. Pero mis hijos, Sofía y Mateo, simplemente me miraban con una mezcla de desconcierto y una incipiente indignación. Con una lentitud deliberada, abrí el cuaderno. No necesitaba buscar las páginas, las conocía de memoria. Mi dedo, con la piel delgada por los años, se posó en la primera línea de una página al azar. Enero 2020. Leí en voz alta, mi voz clara y sin un ápice de temblor. Pago de la colegiatura de la Universidad de Daniel. 53.000 pesos. Mateo se removió en su silla. Su rostro, normalmente jovial y sonriente, perdió todo su color. No levantó la vista. Pasé la hoja. El papel hizo un sonido suave y seco. Marzo 2021. Enganche para el auto de Sofía. 80.000 pesos. Anotado aquí como préstamo. Pero creo que ambos sabemos que nunca se habló de pagarlo de vuelta. ¿Verdad, hija? Sofía abrió la boca para protestar, pero no le di tiempo. Mi dedo ya estaba en otra línea. Cada mes, desde hace 4 años. Medicamentos para la presión de Mateo. El seguro no lo cubre. La farmacia sí me cobra. La humillación ahora era de ellos. Se reflejaba en sus hombros caídos, en la forma en que evitaban mi mirada. Pero aún faltaba la pieza final, la que sostenía todo su castillo de naipes. Llegué a una de las últimas páginas, donde los registros eran más recientes y la tinta estaba más fresca. «¿Y esto?», dije girando el cuaderno para que pudieran ver la columna de números idénticos. «Es el pago mensual del alquiler del departamento en el que vives, Sofía, desde el año 2009. El departamento que llamas tuyo, el que presumes con tus amigas, el que te ha permitido vivir un estilo de vida que, de otro modo, no podrías permitirte». Fue Sofía quien finalmente estalló. Su voz un siseo de incredulidad y rabia. «Mamá, ¿por qué haces esto? Esto no es justo. Siempre dijiste que nos ayudabas porque querías, que era tu placer». Levanté la vista del cuaderno y la miré. Por primera vez, no vi a mi hija, sino a una extraña que se sentía con el derecho de auditar mi amor. Y lo hice porque quise, porque soy su madre. Mi voz era un murmullo, pero cortaba el aire como el acero. Lo que nunca fue mi placer, Sofía, fue ser borrada de la ecuación. Lo que no es justo es que ustedes, que han vivido de mi apoyo silencioso, se atrevan a juzgar a un hombre bueno, que lo único que ha hecho es regalarme su tiempo, que se atrevan a insinuar que busca mi dinero. ¿Cuál dinero? ¿El que ya no tengo porque está invertido en sus vidas? Me puse de pie, y en ese momento me sentí más alta y fuerte de lo que me había sentido en décadas. Era el reencuentro conmigo misma, con la Elena que había sido antes de ser solo mamá. La pregunta que se hicieron en el pasillo de mi casa estaba equivocada. La pregunta no es si Samuel está conmigo por interés. Hice una pausa, mirándolos a cada uno a los ojos, obligándolos a sostener mi mirada. La pregunta es, ¿quién de ustedes ha estado realmente conmigo sin que el interés fuera el motor de su cariño? Cerré el cuaderno. El sonido fue seco, definitivo, como el de una puerta cerrándose para siempre. La lección había terminado. No hubo gritos, no hubo llantos, solo la verdad, cruda y servida en una mesa con pastel de 3 leches. De acuerdo. Aquí tienes el siguiente bloque de la historia. Este bloque se enfoca en la reacción inmediata a la revelación, la tentativa de manipulación por parte de la hija y cómo la protagonista, Elena, mantiene los límites que acaba de establecer. Aquí está el 7º bloque. El mundo pareció detenerse en esa habitación. Nadie se movió. El único sonido era el tic-tac del reloj de la abuela en la pared. Un sonido que siempre me había parecido reconfortante, pero que ahora marcaba el pulso de una herida abierta. Mateo seguía con la cabeza gacha, como si el peso de todas las verdades que había escuchado le hubiera quebrado el cuello. Su esposa Laura lo miraba con una expresión indescifrable, una mezcla de pena y, quizás, de comprensión. Ricardo,
el marido de Sofía, intentó tomarle el brazo a su mujer, como para instarla a levantarse y marcharse, pero ella se soltó con un gesto brusco. Sus ojos, antes llenos de incredulidad, ahora ardían con la llama fría de la furia. La vergüenza se había transformado en un contraataque. La amenaza no volvió con súplicas, sino con acusaciones. ¿Así que de esto se trataba todo? La voz de Sofía era baja y temblorosa, pero cargada de veneno. Nos juntas a todos, nos sirves pastel y nos humillas. ¿Eso te hace sentir mejor, mamá? ¿Echarnos en cara cada peso que nos diste? Todos estos años de amor eran solo una deuda que estabas esperando cobrar. Su intento de manipulación era tan torpe como doloroso. Quería dar la vuelta a la situación, pintarme a mí como la villana, a ella como la víctima de un rencor guardado. Quería hacerme sentir culpable por decir la verdad. Papá no hubiera querido esto, continuó, y su voz se quebró, pero no de dolor, sino de una ira calculada. Él quería que la familia estuviera unida, no que nos destruyeras con tus resentimientos. La mención de Arturo fue un golpe bajo, una táctica desesperada para herirme, para hacerme flaquear. Pero la mujer que ella tenía delante ya no era la misma de hace una semana. Me mantuve de pie, serena. No levanté la voz, no me defendí. Simplemente mantuve el límite que había tardado una vida en construir. Tu padre quería que fueran felices, Sofía, no que vivieran una mentira a mi costa, dije con calma. Y tienes razón, la familia debe estar unida, pero en la verdad y el respeto, no en la conveniencia y el silencio. Esto no es una humillación, es una aclaración, y no estoy cobrando nada. Al contrario, estoy cerrando la cuenta. Me acerqué a la mesa, tomé el cuaderno y lo volví a guardar en mi bolso. El gesto fue deliberado, final. La ayuda incondicional se acabó. A partir de hoy, cada quien es responsable de su propia vida, de sus propios gastos, de sus propias decisiones. Pueden quedarse a terminar el café, si gustan. La casa sigue siendo suya para visitar, pero la proveedora ha renunciado. Sofía soltó una risa amarga y se levantó, tirando de la silla hacia atrás. No puedo creerlo. Te vas a quedar sola por tu orgullo. Y por él, dijo, su mirada despectiva insinuando a Samuel sin necesidad de nombrarlo. No, hija, respondí, mirándola fijamente. Ya estaba sola. La única diferencia es que ahora elijo mi compañía. Esa fue la última palabra. Se dio la vuelta y salió de la casa casi corriendo, con Ricardo pisándole los talones. Mateo finalmente levantó la vista, sus ojos enrojecidos. Murmuró un «Lo siento, mamá», que apenas pude escuchar, y guió a su esposa y a mi nieto hacia la puerta, sin atreverse a mirarme de nuevo. Me quedé sola en medio de mi sala, con las tazas a medio beber, el pastel a medio comer y un silencio ensordecedor. No sentía triunfo, sino un agotamiento profundo, como el que se siente después de una larga enfermedad. Pero también sentía algo más, algo nuevo, la paz de haber sobrevivido a la tormenta. La amenaza de su manipulación había vuelto, y por primera vez no me había derrumbado. Había puesto un límite, y se había mantenido. La semana que siguió a la confrontación fue la más silenciosa de mi vida. Mis hijos no llamaron, yo tampoco. El silencio ya no era una ausencia, era una presencia. Un espacio nuevo que yo no sabía que necesitaba. En ese vacío, en lugar de la soledad que ellos quizás esperaban que yo sintiera, encontré una claridad implacable. El último hilo que me ataba a su dependencia, a mi rol de proveedora, era el departamento de Sofía. Esa propiedad no era solo un bien material, era el símbolo más grande de mi invisibilidad, el escenario de su ingratitud, y supe que para que mi liberación fuera completa, tenía que cortar ese último lazo, no con un hacha, sino con la precisión de un cirujano. Hablé con Samuel durante uno de nuestros paseos por el parque. Le conté mi idea, no buscando su aprobación, sino compartiendo mi camino con la única persona que me veía como un ser completo. «Voy a vender el departamento», le dije mientras veíamos a los niños darle de comer a las palomas. Él no se sorprendió. Asintió lentamente, procesando la información. «¿Y a dónde irás tú, Elena?
Tu casa es grande para ti sola. Su primera pregunta no fue sobre el dinero o la pelea, fue sobre mi bienestar. Esa era la diferencia. He estado viendo unos chalets pequeños en la sierra, cerca de Amealco. Un lugar para leer, para sembrar mis propias flores. Un lugar para respirar. Suena a paz, dijo él, y en su sonrisa vi el reflejo de mi propio anhelo. Me dio la fuerza que necesitaba para dar el siguiente paso. Él, con su calma y su apoyo incondicional, se había convertido en mi colectivo de una sola persona, el ancla de mi nueva fortaleza. Esa misma tarde llamé a una agencia inmobiliaria. La agente, una mujer joven y enérgica, se mostró entusiasmada. Señora, un departamento en esa zona es oro molido. La demanda es altísima. Lo venderemos en semanas, se lo aseguro. Me explicó el valor de mercado, un número que me hizo tragar saliva. Durante más de una década, yo había estado regalando un activo que valía una pequeña fortuna, mientras mis hijos me hacían sentir como una carga. «Prepárelo para la venta», le dije con una firmeza que la sorprendió. «Quiero que el proceso sea rápido». Lo que no esperaban estaba en marcha, pero no se los dije por teléfono. No quería una discusión, no quería más manipulación. Opté por el camino formal, el impersonal, el que no dejaba lugar a dudas ni a ruegos. Hice que la propia agencia inmobiliaria, actuando como mi representante, les enviara una carta certificada, sin emoción, sin disculpas, un documento legal que les informaba que la propiedad sería puesta en venta y que, según la ley, tenían 90 días para desocuparla. No me sentí poderosa mientras firmaba los documentos. No sentí euforia. Sentí una serenidad profunda. No era venganza. La venganza es un fuego que te consume a ti también. Te mantiene atado a la persona que te hirió. Esto era diferente. Era justicia emocional. Era la poda necesaria para que el árbol viejo, yo, pudiera tener la oportunidad de dar nuevas flores. Era, finalmente, obligarlos a ser los adultos que pretendían ser, dándoles la responsabilidad total de sus vidas, algo que yo, en mi afán de protegerlos, les había negado. Al vender esa casa, no solo estaba cancelando un gasto, estaba cancelando mi antiguo yo. Me estaba yendo sin mirar atrás, no de un lugar físico, sino de una versión de mí misma que ya no quería ser. Y en ese acto, en esa virada externa, volví a mí. Me liberé. Si esta historia te tocó hasta el final, compártela con alguien que necesita escucharla. ¿Entendido? Dando secuencia a Jornada de Elena, este bloque se concentrará en la reconexión posible, un contacto sincero de un miembro de la familia que pone a prueba su nueva fortaleza y dignidad. Aquí está el 9º bloque. Los 90 días pasaron como en un sueño, marcados no por la ansiedad, sino por una creciente sensación de paz. Samuel y yo encontramos un pequeño chalet en las afueras de Amealco, con un jardín descuidado que prometía trabajo y belleza a partes iguales. Ya había empezado a empacar mis libros en cajas, sintiendo la alegría de seleccionar solo lo que amaba, solo lo que quería llevar a mi nueva vida. No había tenido noticias de Sofía, y no las esperaba. Su silencio era una pared de orgullo que yo no tenía intención de escalar. Sin embargo, una tarde, a 2 semanas de que el plazo para desalojar el departamento expirara, alguien tocó a mi puerta. No era un repartidor ni un vecino. Era Mateo. Se veía diferente. No era el Mateo bullicioso y despreocupado que había llegado a mi casa para comer pastel. Era un hombre que parecía haber envejecido 10 años en 2 meses. Estaba más delgado, con ojeras bajo los ojos y una expresión de cansancio profundo. Sostenía en la mano la misma maceta con la violeta que su esposa me había regalado, ahora con nuevas flores. «Mamá», dijo. Su voz apenas un murmullo. «¿Puedo pasar?» Asentí en silencio y lo guié a la sala. Se sentó en el borde del sofá, sin atreverse a recargarse. Dejó la maceta en la mesita de centro. «Solo vine a decirte que lo siento», dijo finalmente, mirándome a los ojos por primera vez, y vi en ellos una vergüenza genuina. Tenía razón en todo. Fui un cobarde. Dejé que Sofía llevara la voz cantante. Dejé que la situación nos comiera a todos, y nunca te di tu lugar. Nunca te defendí. Y por eso, de verdad,
Lo siento. Escuché, sin interrumpir. Le dejé el espacio para que dijera todo lo que necesitaba decir. Sofía está furiosa. Conmigo, contigo, con el mundo. No quiere hablarme. Ricardo y ella encontraron un departamento para alquilar, mucho más pequeño. Tuvieron que pedir un préstamo. Yo estoy buscando un segundo trabajo para ayudar a Laura con las cuentas. Es difícil. Hizo una pausa y luego añadió las palabras que lo cambiaron todo. Pero es justo. Es lo que nos toca. Hemos vivido de ti por demasiado tiempo. Y nunca lo vimos. O no quisimos verlo. Su sinceridad me desarmó. No había venido a pedirme que detuviera la venta. No había venido a culparme. Había venido a aceptar su responsabilidad. Esta era la reconexión posible. No una vuelta al pasado, sino el primer paso hacia un futuro diferente. Mantuve mi dignidad, mi nueva calma. No le ofrecí dinero. No le dije que todo estaba perdonado, porque no lo estaba, pero sí reconocí su valor. Te agradezco que hayas venido a decírmelo, Mateo, dije suavemente. Significa mucho para mí que lo veas. Yo te extraño, mamá. Y yo a ti, hijo, a la persona que sé que puedes ser. Nos quedamos en silencio un momento. Él, con su dolor y su nueva conciencia. Yo, con mi herida y mi nueva paz. No hubo abrazos de reconciliación. No hubo promesas de que todo volvería a ser como antes. Porque, gracias a Dios, nunca volvería a ser como antes. Aprender a pararte sobre tus propios pies es la lección más dura, pero la más valiosa, le dije, no como un regaño, sino como el último consejo de una madre. Confío en que lo lograrás. Asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. Se levantó para irse. Cuídate, mamá. Tú también, Mateo. Cuando se fue, no sentí una alegría triunfante. Sentí el peso de todo lo que se había roto, pero también la ligera esperanza de que, quizás, una de las piezas podría, con el tiempo, volver a unirse de una forma más sana. No me había sometido, no había cedido. Simplemente había recibido una disculpa sincera con la gracia y la firmeza que ahora me definían. La mudanza al chalet fue como despertar de un largo y pesado sueño. El aire de la sierra era limpio y olía a pino y a tierra húmeda. La casita era pequeña, sí, pero cada rincón estaba lleno de una paz que mi antigua casa, grande y llena de recuerdos agridulces, jamás tuvo. Samuel, con sus manos de carpintero, construyó 2 mecedoras para el porche y una jardinera elevada para que yo no tuviera que agacharme tanto. Juntos, él y yo, preparamos la tierra. Sus manos fuertes y las mías, más acostumbradas a la tiza que al azadón, se unieron en el mismo propósito: sembrar. Plantamos lavanda, romero, y en un lugar especial, la pequeña violeta que Mateo me había traído, un brote de esperanza en medio de mi nuevo comienzo. Ese fue mi gesto simbólico final. No un portazo, no una palabra hiriente, sino el acto de plantar, de crear vida, de echar nuevas raíces en una tierra que yo misma había elegido. Mientras mis manos se hundían en la tierra fértil, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Me di cuenta de que mi verdadero legado para mis hijos no sería el dinero que ya no recibirían en una herencia, ni las propiedades que ya no les pertenecerían. Mi legado silencioso era la lección que quizás, con el tiempo, llegarían a entender: que el amor, para ser real, debe ser un intercambio de dignidades, no de dependencias. Que una madre no es un recurso inagotable, sino un ser humano que merece el mismo respeto y la misma consideración que ella entrega. Florecí no cuando me dieron las gracias, sino cuando dejé de necesitarlas. Me liberé no cuando ellos cambiaron, sino cuando cambié yo. Ahora, mis días son tranquilos. Samuel me lee el periódico en las mañanas mientras tomamos café. Yo le ayudo a escribir las cartas para sus nietos. A veces, Mateo llama. Nuestras conversaciones son cortas, aún un poco torpes, pero sinceras. Está aprendiendo. De Sofía no he sabido nada, y he aprendido a estar en paz con eso. Su camino es suyo. El mío, por fin, también es mío. A mis 73 años, aprendí que el hogar no es la casa que habitas, sino la paz que te habita.
y que la familia no siempre es la que te toca, sino la que eliges, y sobre todo, la que te elige a ti, con todo y tus flores, tus arrugas y tu inquebrantable amor propio. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar si el precio de la paz familiar fuera tu propia dignidad? Si esta historia tocó alguna parte de tu corazón, no te quedes en silencio. Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero escucharte. Aquí, en este canal, ninguna voz es invisible. Si tú también crees en eso, suscríbete. Este espacio también es tuyo.